sí, tú me avisas entonces. Sí. Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Luis Manuel Santana, desde CONAPYME TV, órgano de difusión del Consejo de la Pequeña y Mediana Empresa, en el que se tratan principalmente temas que afectan o impactan directamente con todo lo que tiene que ver con ese sector. Ahora, sin embargo, nosotros acostumbramos a dar pinceladas de todo el quehacer y que tiene que ver con la política. Y ustedes saben que la política nuestra mantiene siempre ocupado a toda la ciudadanía. En algunos casos, de asuntos sociales, algunas cosas de interés gubernamental, pero en la mayoría de los casos tratando escándalos y asuntos de corrupción. Yo quisiera enfocarme brevemente en lo que tiene que ver con una sentencia, vamos a decir, gananciosa, que favoreció al licenciado Ángel Lócuar, Donald Guerrero, pasado ministro de Hacienda, y si José deseamos Ramón que alguien actúe a favor, ministro de la Presidencia de la República. Ustedes recordarán que ellos fueron acusados a través de el Ministerio Público de un desfalco al Estado Dominicano, en ocasión de que se recopilaron accidente la camisa favorita, prueba con Tide, cuentas pendientes que el Estado Dominicano le debía a terceros. En algunos casos, terrenos que se declaraban de utilidad pública y no fueron pagados. Otras veces el Estado lo tomaba como alquiler y morían los dueños, quedaban los sucesores, hacían los reclamos, pero nunca llegaban a tener ganancia de causa. Sin embargo, unos habilidosos, entre ellos del amigo Ángel Lócuar y demás, se constituyeron en actores civiles para defender a esas personas que el Estado Dominicano tenía que pagarle dinero. Algunos fallecidos y que no tenían sucesores, hasta se falsificaban documentación para reclamarle al Estado. Eso creó que se hacían negociaciones. Algunos que estaban vivos se le ofrecía el 40, el 50 y el 60% de esa deuda, y se apoderaban para hacer el reclamo al Estado Dominicano. Efectivamente obtuvieron muchos beneficios, mucho dinero que se recaudó en ese momento. Sin embargo, cuando hubo el cambio de gobierno, entonces se procedieron a una serie de investigaciones y se determinó ese caso. Estas tres figuras fueron sometidas. En el caso particular de Ángel Lócuar, él se comprometió con el Ministerio Público para devolver 200 millones de pesos para que él no se le conociera. O sea, se le conoció la medida de coerción, pero no se le puso prisión preventiva, simplemente visitas periódicas, impedimento de salida y demás. Ahora, no así a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, que sí le conocieron medida de coerción con privación de libertad de 18 meses. Claro, ya ellos, por ejemplo, en el caso de Donald Guerrero, con cierta frecuencia le daban permiso para que fuera al médico, en varias ocasiones le daban permiso para que fuera a España y a otras partes de algunas actividades de trabajo y familiares. Pero sin embargo, a Ángel Lócuar, a pesar de que dio el dinero, no lo procesaron con el mismo rigor de los demás. Pero lo cierto es que ahora aparece una sentencia donde lo descargan. Óiganse bien, señores, lo descargan pura y simplemente. Ya ellos no pueden ser acusados por eso. Si analizamos el caso de Ángel Lócuar y el dinero que él devuelve, es porque eso es parte del reconocimiento
de la defraudación que se le hizo al Estado Dominicano. Pero lamentablemente estamos en República Dominicana. Ahí yo quiero traer a colación el acuerdo que se hizo también con el cuñado de Danilo Medina, el señor Max Montilla, donde después de un proceso, vamos a escuchar lo que dice Ángel Loco para después caer a lo de Montilla, por favor. Para que vayamos estando claros, ustedes saben que yo me opuse al PLD durante 8 años y apoyé al presidente Abinader, de manera que si alguien le di de mi dinero limpio fue al presidente Abinader. En consecuencia, yo no he lavado ningún dinero, no he participado en ninguna falsificación. Doctor, mire, ¿cuál cree usted que...? Yo no le di dinero al penco, para que vayamos estando claros. Ustedes saben que yo me opuse al PLD durante 8 años y apoyé al presidente Abinader. Fíjate como él dice, óyete, él no le dio dinero al penco, pero sí le dio de su dinero limpio, le dio al presidente de la República. Pero también él ahora debe de decir, hacer una rueda de prensa y decir que él dio de su dinero limpio 200 millones de pesos al Ministerio Público para que no lo encausaran. Lo cierto, vuelvo y repito, ellos fueron absueltos, aún reconociendo, porque cuando tú devuelves dinero en la forma que él lo hizo, fue un reconocimiento explícito de que había un hecho punible ahí. Y entonces, repito, traigo a colación a Max Montilla, cuñado del pasado presidente Danilo Medina, donde este señor, después de haber sido, como él dice, acosado por más de 3 años, sin procesarlo, pero tenía las cuentas congeladas y tenía toda una presión del Ministerio Público hasta que él reconoció parte de lo que había ocurrido y le devuelve al Estado Dominicano, al Ministerio Público en este caso, 3.000 millones de pesos. Yo entiendo que en ese acuerdo también va a estar explícito que él habrá que también descargarlo, porque fíjense lo que ha pasado con Ángel Loco. O sea que aquí no nos hagamos muchas ilusiones de proceso que está llevando el Ministerio Público, vamos a decir independiente, porque de todo lo procesado, mire el caso de Odebrecht en su momento, que comenzaron por 16 imputados, terminaron con 2 Díaz Rúas y Ángel Rondón. Descargaron a Ángel Rondón, a Díaz Rúas lo condenaron, pero fue por un asunto de un patrimonio o un dinero que él no declaró. O sea, lamentablemente las instituciones dominicanas tendrán que pasar mucho tiempo para que tenga fortaleza, como pasa en estos países desarrollados. Entonces, en otro orden, y siguiendo con el mismo caso de corrupción, recuérdense que hace un mes nada más fue cancelado el director del INAVIE. Eso es una dependencia del Ministerio de Educación que tiene que ver con todo el equipamiento y entrega de uniformes, útiles escolares y principalmente el desayuno y el almuerzo escolar. Eso tiene que ver con el licenciado Víctor Castro, que incluso los empleados y algunos proveedores del Estado le hicieron una despedida que parecía un faraón, porque entre comillas por el agradecimiento que le tenían. Sin embargo, claro que tenía que ser agradecido, porque la mayoría de ellos fueron favorecidos con el aumento de la nómina de ese departamento, el aumento de los salarios y también todo ese entramado donde, de hecho, él mismo denunció, Víctor Castro, que para el inicio del año escolar se iba a iniciar con un déficit de un 40% en lo que tenía que ver con uniformes y útiles escolares para los niños. Atraso en una cantidad de escuelas, ya eso más bien tiene que ver con el Ministerio de Educación, pero por sobre todo se detectaron
pago de desayuno escolar, raciones, el pago era mucho mayor que las raciones que ellos presentaban. Y una cantidad de irregularidades que en todo caso, esto hay que investigarlo de manera profunda. Él fue cancelado, afortunadamente no fue mandado a ninguna otra institución pública, porque ese individuo venía del viceministerio de Interior y Policía, donde él estaba encargado nada más y nada menos que de las armas de fuego, que en aquel momento inclusive él era de los abanderados de que había que desarmar a la sociedad civil, porque de que había muchas armas de fuego en el país. O sea, él no hablaba de desarmar a los delincuentes, sino desarmar a la sociedad, que yo me imagino el empresario que tiene un revólver, que había que quitárselo. Entonces el presidente lo envía al INAVIE y mira el daño que provoca ese individuo. Bien, entonces tenemos el caso, no habían pasado 20 días, entra el caso de Senasa, el escándalo de Senasa, y algunos le llaman el hoyo de Senasa, que lo comparan casi en materia de defraudación al Estado, casi o más que lo que fue el hoyo de Baninter, que como algunos saben, se hablaba de 55.000 millones de pesos. Toda la semana sale un caso diferente. Este caso tiene una connotación particular porque estamos hablando que esto es una estafa y una defraudación directamente al corazón de los dominicanos, pero principalmente de la clase más desposeída. Yo no voy a entrar en detalle porque ya eso se ha hablado mucho en los medios de comunicación, cuáles son las entidades, la persona y los prestadores de servicios que están involucrados. Eso está en proceso, esa investigación. Sin embargo, debo decir, por ejemplo, esa defraudación es parecida a lo que pasa cuando hay un escándalo de estafa al Medicaid en Estados Unidos. Ahora, en aquel caso, eso es un fraude federal que tiene, aparte de sanciones, todo tipo de, tiene prisión, y condena seguro. Ahora, aquí veremos qué va a pasar, porque aparentemente hay muchas personas de alto perfil que están involucrados y veremos cómo la justicia va a tratar ese organismo y ese fraude. Ahora, quiero destacar que los seguros hasta cierto punto tienen similitudes con los bancos. El principal activo que tiene un banco es la confianza y la seguridad que puedan tener sus depositantes en él. En el caso de Senasa, había una confianza que se fue ganando en un periodo casi de 20 años desde su fundación. Nunca se había visto un escándalo en Senasa. Y se podía notar que como institución aseguradora del Estado tenía más prestigio que muchas aseguradoras privadas. Habían ciudadanos que se cambiaban de cualquier otra institución privada para Senasa por los privilegios que decían que tenía Senasa, como que todas las clínicas privadas la tomaban, en las farmacias no había problema, no se hablaba de diferencias como se hablaba con otras compañías de seguro, donde tú te haces un estudio con un médico y tienes que pagar una diferencia. En el caso de Senasa no se pagaba. Ahora, de un tiempo a esta parte, algunos señalan que del 20, en el proceso de la pandemia a la fecha, esa mafia se fue constituyendo y se crearon organismos paralelos que hacían sistema de cobranza y contratos y demás, igual que si fuera Senasa. Eso se llama en mercadeo y en comercio y demás doble contabilidad. Entonces se creó ese tinglado
ya se ha hablado mucho en los medios de comunicación, se seguirán hablando. Ahora yo quiero señalar que ya nunca será igual. La confianza que emitía SENASA a lo que está pasando ahora. Yo estoy seguro que ya muchas instituciones no van a querer tomar el seguro de SENASA, eso por un lado. Los afiliados que no sean trabajadores del gobierno tampoco van a querer asegurarse con SENASA. Y eso va a parar por más inyección que haga el gobierno, que como se dice, el gobierno dominicano, una de las inyecciones que le hizo a SENASA o de los subsidios fue que tomó del dinero que tienen acumulado los trabajadores en la seguridad social, retiraron 12.000 millones de pesos, de los cuales tomaron 6.000 y se lo inyectaron a SENASA. Ahí yo traigo a la colación de que en plena pandemia fueron muchos los esfuerzos que hicieron las instituciones sindicales y desde el Congreso de que que tomaran alrededor del 30% y se lo repartieran a los trabajadores como forma de compensar un poco el impacto que estaba creando la pandemia. En ese momento no se pudo. Ese proceso, ese dinero sí se toma para otra cosa. Principalmente los bancos trabajan con ese dinero. Porque hay que saber que ese dinero hay que ponerlo a producir, obviamente, para que produzca recursos. Pero por sobre todo está el caso de algunas empresas que ellos han tomado ese dinero para comprar acciones. El caso más común es la empresa de César Iglesias, que en un momento dado en la bolsa subió venta de acciones, nadie casi compró venta de acciones y el Estado Dominicano dispuso de ese dinero para comprarle acciones sin pedirle permiso al dueño de ese dinero, que eran los trabajadores. Pero eso pasa en República Dominicana. Lo cierto es que antes de seguirle inyectando recursos a SENASA, número uno, hay que tratar de intervenir con todos los organismos de supervisión que tiene el Estado a ese sector, que tengan conocimiento de ese sector. Inclusive se puede conformar una junta de veedores de pasado, pero eso lamentablemente no se va a hacer aquí, porque si usted fue un buen director de SENASA, pero pertenece a otro partido, a usted no va a poder ser tomado. No importa la condición que usted tenga. Chanel Rosa es un funcionario, un pasado funcionario del gobierno pasado, que es un especialista experimentado en ese tipo, en el conocimiento de todo lo que se mueve en SENASA, y ha estado dando informaciones sobre el particular. Recuerdo yo que en su momento, antes del 16 de agosto del 20, creo que meses antes, pero que ya se sabía que su gobierno había perdido, él le pidió la renuncia, que eso no lo hacía yo no conozco a ningún otro funcionario. La mayoría esperaron el 16 de agosto para entregar el cargo. Algunos incluso hubo que sacarlo. Pero bien, yo entiendo que el saneamiento, la inyección de recursos no va a bastar. En SENASA, para ellos lograr conseguir una mayor confianza, tendrán que cambiarle el nombre y disfrazarla con otra institución, porque con este palo que no han dado a los dominicanos, difícilmente esa institución va a poder subir con algún cierto tipo de credibilidad. Y al Ministerio Público, que llegue hasta las últimas consecuencias y que caiga quien caiga. Vamos a hacer una pausa, amables televidentes.